El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Patricia Suárez en una emisión más de El Mundo en un Bocado. Y en esta ocasión tenemos como invitadas especial a Elena Gamarra, chef y maestra de gastronomía de la Universidad del Caribe. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar otra vez aquí en el programa. Pues nosotros muchísimo más encantados porque, bueno, ya habíamos hecho con Elenita otro programa maravilloso que ustedes recordarán, que fue el de productos de denominación de origen. Qué programa tan hermoso, con Carla Enciso también. Sí, con Carla Enciso, la verdad fue un programa muy interesante, muchos comentarios, la gente estuvo muy contenta y bueno, pues aquí estamos de vuelta. Así es, muchos comentarios en Facebook, así que ya saben amigos, estamos transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM, www.radioformulaqr.com, así que todos sus comentarios son bienvenidos y además tenemos teléfono en el estudio que es el 193-0200. Y bueno, pues como hoy es 12 de octubre y es el Día de la Hispanidad, pues se nos ha ocurrido hacer un programa sobre los productos que México le regaló al mundo, básicamente al viejo mundo, a Europa, al mundo, si te parece bien. Al viejo continente, sí. Claro que sí. Que a mí me gustaría que vieran primero y escucharan el siguiente reportaje y de ahí ya partimos con la entrevista. ¿Te parece, Claro, Elena? que sí. Adelante. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanahani, en las Bahamas, que bautizó como San Salvador. Este acontecimiento, que se festeja los 12 de octubre de cada año, es conocido como el descubrimiento de América, el Día de la Hispanidad o el Día del Encuentro entre dos mundos. Ya en ese viaje, los colonos trajeron semillas como trigo, centeno, cebada y avena para cultivarlas en la Nueva España. Cristóbal Colón no pisó suelo mexicano, pero el español Hernán Cortés inicia la conquista en México en 1519, que concluye en 1521 con la toma de Tenochtitlan. Pero, ¿con qué se encontró Hernán Cortés en México? Hablando de los productos alimenticios en un lugar desconocido. Para empezar, encontraron que en este territorio no había vacas, cerdos, cabras ni ovejas. Sin embargo, se alimentaban de tlacuache, mono, guajolote, conejo, tepezcuintle, rana, tortuga, venado, iguana, serpiente, jabalí, diferentes insectos, aves, pescados y mariscos. Conocieron grandes mercados como el de Tlatelolco, por ejemplo, el de Juchitán, el de Monte Albán, que realmente los impresionaron, según escritos en esa época. En cuanto a vegetales, granos y frutas, estaban el maíz, el cacao, frijol, chile, aguacate, papaya, amaranto, nopal, vainilla, cacahuate, mamey, guayaba, tomate y jitomate, solo por mencionar algunos alimentos que se llevaron al viejo mundo. Ya para finalizar, me vinieron a la mente las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera sido de Suiza o Bélgica sin el famoso chocolate? ¿O sin vainilla? ¿Y cómo sería la deliciosa comida italiana sin jitomate, al que llamaron la manzana de oro? Pues, Elena, haciendo un poco de historia, yo creo que más que Cristóbal Colón, que se hubiese llevado productos de América hacia el viejo continente, más bien fue Hernán Cortés, ¿no? Más bien fue la conquista, cuando ya todos estos productos de los que vamos a hablar es cuando se los llevan, ¿no? Sí, de hecho, bueno, una parte después de conquistada México Tenochtitlán y a través de las cartas de relación de Hernán Cortés hacia la corona española, decide llevar ciertos obsequios al rey y varios obsequios de estos van a ser, además del arte fabuloso plumario, van a ser alimentos, entre de los cuales, bueno, se dice, hay evidencias escritas que dicen que es el amaranto, que ahorita vamos a platicar un poco acerca de él y de todas las propiedades, el agave, el maíz, por supuesto. ¿Y de dónde saca Hernán Cortés todos estos regalos como importantes para llevar a la corona? Se basa precisamente en los tributos que generaban todos estos pueblos que eran sometidos por México Tenochtitlán, y en base a ese inventario tributario, Hernán Cortés decide llevar estos regalos. Como el más importante, obviamente, va a ser el maíz. Sí, claro, bueno, evidentemente Cristóbal Colón ni siquiera tocó México.
¿no? Así Llegó a la es. Española y vamos a otras islas, pero ni siquiera tocó México, ¿verdad? Y bueno, pues además hay libros que tienen asentado, hay códices también, códices que tienen asentado lo que ya nuestros antepasados comían, los mexicas. Y luego hay relaciones, libros como el de Bernal Díaz del Castillo, que es Historia de las Cosas de la Nueva España, donde ya asientan también lo que se comía en esa época, ¿no? Sí, digamos que hay muchas fuentes escritas al respecto. Una de ellas va a ser la que tú mencionas, que es la de Bernal Díaz del Castillo, Historia General de las Cosas de la Nueva España, Códice Florentino, en donde va relatando el cotidiano del pueblo mesoamericano, ¿no? En este caso de México Tenochtitlán. Otro libro también imprescindible, importantísimo, va a ser Historia Natural de las Cosas de la Nueva España, que va a ser un libro que va a escribir Francisco Hernández. Francisco Hernández es un protomédico de la corona española, a quien el rey Fernando II le dice: quiero que vayas al territorio, al nuevo territorio que acabamos de conquistar, y me hagas un inventario de la flora y de la fauna. Entonces, Francisco Hernández llega a las costas de la Veracruz en ese entonces con un escribano, un pintor y obviamente con los médicos indígenas que serán sus traductores, pero a la vez que lo ayudarán con todo este paso, ¿no? Este doctor permanece entre 6 a 8 años en el territorio de la Nueva España, la que hoy va a ser todo el contexto nacional, y va a escribir 10 volúmenes acerca de estos inventarios. Los dos más importantes, bueno, en este tema que estamos tocando, va a ser el tomo 2 y el tomo 3, que habla exclusivamente de animales y de alimentos de origen vegetal que se consumían en ese apartado, y hace una descripción bastante rigurosa, lo cual nos da muchos datos de lo que en realidad sí se comía en el México prehispánico. Aunque él llega posteriormente, ¿no? Él llega posterior a Bernal Díaz del Castillo, pero hay un tercero documento, si nos vamos en esa cronología, que va a ser el Códice Badiano. El Códice Badiano tiene más relación con la herbolaria mexicana antigua, y eso es muy interesante porque estos dos cronistas mexicas, porque además son nacidos en territorio mexicano, uno era del distrito de Xochimilco y otro era de Tlatelolco. Uno de ellos, que va a ser Juan Badiano, va a ser de la nobleza, y quien va a ser llevado a la escuela para que aprendiera, en este caso, el castellano, el latín, y él va a comenzar ciertos trabajos en ordenanza precisamente en esta área médica. Entonces, el Códice Badiano es uno de los elementos que nos mencionan todas esas plantas, la utilización que les daban, y está clasificado por tratamientos o padecimientos. Claro. Y algunos de ellos pues hace mención a ciertos remedios que se tenían que elaborar, cocinar, para curar todas estas enfermedades. Entonces, si lo vemos así por cronología, está el de Bernal Díaz del Castillo, Historia de las Cosas de la Nueva España, luego podría estar el de Historia Natural de Francisco Hernández y posteriormente el de el Códice Badiano. Y ¿sabes qué, Elena? Yo creo que tampoco deberíamos de olvidarnos de aquellas cartas que le escribía Hernán Cortés al emperador, ¿no? Definitivamente las donde cartas... también describía cómo se comía, qué se comía, las mesas de Moctezuma también, ¿no? Sí, las cartas de relación de Hernán Cortés son una fuente también muy interesante que le narra precisamente igual todo el cotidiano, ¿no? Pero desde una perspectiva de conquistador de un alto rango. Entonces también ese tipo de anécdotas y de documentación pues nos va a servir para tener un panorama de lo que se comía en esa época, ¿no? Lo primero que le manda Cortés a España, al rey, al emperador, es precisamente el maíz, el frijol. Le va a mandar maíz, le va a mandar frijol, le va a mandar amaranto, le va a mandar cacao, el chocolate, ¿no? Cacao, por supuesto, que en cada uno de estos alimentos vamos a ver que van a tener características interesantes, porque la gente no va a tener esa confianza de consumirlos, ¿no? Es un producto que viene de las Indias y que pues no saben si va a ser tóxico y va a ser bueno, ¿no? Entonces hay un periodo como de adaptación, y también lo vamos a ver con el jitomate, un periodo de adaptación que muchos alimentos se cree que tienen facultad tóxica, pero a la vez para curar enfermedades. Oye, ¿no? Y otros son afrodisíacos. A mí me contaban una historia Definitivo. maravillosa. No sé si conociste a Flores y Escalante, Jesús Flores y Claro. Escalante, que me contaban historias maravillosas. Me decía que, por ejemplo, cuando Moctezuma invita a Hernán Cortés a probar el chocolate, le dice que es un brebaje maravilloso y que además es bueno para labor de hombres.
Entonces, bueno, por supuesto, Hernán Cortés se lo toma, pero le sabe muy amargo y no le gusta. Y se lo manda al rey, era el emperador, ¿no? Era el emperador Carlos I en esa época, ¿no? Sí, pero lo interesante de la historia es que el cacao va a entrar al viejo continente como un producto, una bebida, es una bebida de élite, también por eso es que la llevan al viejo continente. Y lo interesante es que el uso del cacao comienza a ser de uso medicinal. Para dolencias del cuerpo, de hecho para dolencias del cuerpo, del estómago, dolores de cabeza, y después se mezcla con la leche y empieza a tener un efecto más social, es decir, hay menciones históricas en donde dice que la iglesia llega a prohibir el chocolate precisamente porque los horarios de misa, pues la gente tomaba su chocolate ahí en la misa y eso... Pues imagínate la escena, todos están oyendo el sermón del sacerdote con su chocolate, sus hermosas manzarinas, que son unas tazas que se crearon en cuestión en torno a esta bebida del chocolate, específicamente para eso. Y pues se le dio ya un contexto también placentero y afrodisíaco, lo cual, bueno, va a pasar con muchos otros productos que probablemente veamos un poquito más adelante. Claro que sí, vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Ya regresamos nuevamente con ustedes, El Mundo en un Bocado, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com y nuestro teléfono en el estudio 193-0200, y con este programa maravilloso de los productos que México le regaló al viejo continente. Así es. Estábamos justamente hablando del chocolate, y bueno, es justamente en España donde ya le agregan la leche y el azúcar, ¿no? Porque era muy amargo. Y la canela y otras especias. Acuérdate que estuvo en mucho tiempo los árabes en territorio español, entonces obviamente uno de sus tantos productos que van a dejar como influencia árabe van a ser las especias, entonces ya es un chocolate mezclado con especias y azúcar. Y bastante afrodisíaco. Muchísimo. De hecho, el famoso Casanova, hay recuentos que él dice que antes de sus encuentros amorosos, bueno, se tomaba su tacita de chocolate, ¿no? Así es. Bueno, otro de los productos, bueno, el maíz, caray, que el maíz nosotros lo utilizamos prácticamente y siempre se utilizó para todo. Sí, definitivamente el maíz, sin embargo, no va a tener tanta repercusión como otros productos. Es un emblema identitario para México, sin embargo, cuando llega al viejo continente dicen, el maíz. Sí, bueno, es que hay lugares que hasta el maíz se lo dan para alimento a los cerdos, a los chanchos, ¿no? Sí, de hecho así fue, empezó como forraje, alimento de forraje. Oye, por cierto, no sé si sabes que hace aproximadamente unos 10, 12 días, esta noticia maravillosa de sin maíz no hay país. Así es. Qué maravilla, y yo me gustaría comentárselos, pues ya se protege el maíz como patrimonio nacional y ante los embates económicos que pues se habían presentado precisamente por las empresas transnacionales, y se aprobó ya en el Senado de la República el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el fomento y protección del maíz nativo, así como también la declaratoria de celebrar el 29 de septiembre de cada año el Día Nacional del Maíz. Esta es una noticia maravillosa, estupenda, verdaderamente. Maravillosa, porque supongo que se generarán programas de protección contra a favor del maíz nativo, y eso, bueno, a los mexicanos es parte de nuestro gran patrimonio alimentario. Entonces, enhorabuena. Sí, caray, felicidades. Otro de los productos, bueno, ese no tuvo tanto impacto, sin embargo, a mí hay un producto que nada más pienso que harían los italianos sin el jitomate. ¿Tú te imaginas una pizza, una pasta? Toda su gastronomía está basada en el jitomate. Así es, y es un tema tan interesante, solamente el del jitomate. El jitomate llega a través de, bueno, se dice que llega a través de 3 vías, todavía es como una teoría, ¿no? La primera es los puertos de Sevilla, la segunda es que llega a las Islas Canarias, con esta relación estratégica que tiene el viejo continente con las Antillas, que va a ser su punto estratégico para la exploración del nuevo continente, y las Islas Canarias, y la tercera va a ser la Cataluña, me parece. Y es interesante porque este producto va a llegar y va a decir de aquí soy, ¿no? Sí, ahí se queda. Ahí se queda, y precisamente recordemos que Nápoles es parte de la corona española. Exactamente. Entonces, cuando llega a Nápoles, pues se dan cuenta, de hecho, el nombre,
pomodoro. Pero se supone que en un principio creían que era como veneno, que te intoxicaba e incluso lo prohibieron como alimento, ¿no? Sí, de hecho recordemos que el jitomate o el xitomatl que llega desde México prehispánico hacia la corona española va a ser estos jitomates todavía silvestres, que son pequeños. Estos todavía jitomates los podemos encontrar, los miltomatitos amarillitos, ¿no? Que son Ajá. amarillos y de algunos otros colores, y entonces por eso precisamente los italianos le van a llamar pomodoro, que es manzana dorada. Claro, porque pomo es manzana, y claro, era como del tamaño de una manzanita pequeña. De una manzanita pequeña y la coloración amarilla dorada, y eso, bueno, para ellos era relacionarlo un poco con este fruto, ¿no? Entonces, el jitomate va a llegar, pero además va a ser un producto que va a decir, es que nos podemos intoxicar. Todavía en el siglo XVI, mucha gente estaba como a la expectativa de que ese producto era malo. Sí, Era lo malo habían y que incluso podían, prohibido. sí, que además podía ocasionar algunos trastornos de índole sexual. Entonces también prohibieron mucho este alimento. Sin embargo, por ahí del siglo XVII, un botánico de uno de los reyes de Francia, decide estudiarlo más a profundidad y se da cuenta que es un producto maravilloso, porque en Francia este producto llegó como un producto de ornamento. Imagínate un jitomate en una macetita así muy bonito, y era pues un producto de ornamento. Como arreglo floral. Sí, prácticamente no tenía ninguna cuestión como alimenticia. Ajá. Entonces, cuando este biólogo, este botánico empieza a hacer ciertas pruebas y se da cuenta que los indígenas lo comían de una manera tan natural y tan maravillosa, bueno, decide darle una oportunidad, y es cuando se empieza a generar esta cocina a través del famoso pomodoro, ¿no? Pomodoro, maravilloso. Sí, es que además, ¿qué harían de verdad? Yo sí pienso que harían sin el jitomate. Sí, definitivamente, ¿no? Es un gran producto que dio México al mundo. ¿Cómo no? Otro, el frijol. Oye, aunque también se dice que el jitomate, porque hay diferentes variedades de jitomate, también el jitomate viene de Perú, ¿no? Que pasa un poco lo que la papa. La papa va de Perú hacia el viejo continente. Sin embargo, nosotros teníamos otros tipos de papa, ¿no? Sí, la papa voladora, todo esto. Bueno, ¿no? La papa voladora es más como un tipo de, no quiero decir chayote, pero es más como de ese tipo de familia. Sin embargo, creo que más bien el origen de la papa es definitivamente peruano, incaico, del periodo de la cultura inca. En el caso del jitomate sí va a haber una diversificación, y eso lo voy a tocar con el tema de los chiles, porque hay productos que se aclimatan y se domestican en el territorio a pesar de no ser de ese territorio. ¿Qué va a pasar con los chiles? Que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y pues son productos que también llegan, se domestican y se quedan ahí, y se vuelven pues de otras características totalmente diferentes. Muy bien. Otro muy importante, yo creo que es el frijol. El frijol es un tema interesante porque existen 150 variedades de frijol. Claro. Y de todas esas, solamente 50 son endémicas de México. Imagínate el número tan grande de riqueza cultural que tenemos y de riqueza de alimento que tenemos en el frijol. Y además es un alimento súper nutricionalmente maravilloso. Si todos los mexicanos retomáramos otra vez este rollo de comernos una tacita de frijoles, bueno, nos aportaría primero todas los aminoácidos esenciales, que es muy complicado que un alimento los posea en esa magnitud, la cantidad de nitrógeno, ¿sí? De sodio, tiene muchísimo, ¿no? Y que además, bueno, los hidratos de carbono también que posee, pues hacen que sea un alimento maravilloso y que complementa la alimentación. Entonces, no hay que quitarle la vista a los frijoles. No, claro que no. Como dices, tendremos que retomarlo. El chile. El chile, bueno, otro tema también muy interesante. Recordemos que en México prehispánico teníamos... ¿Cuántos además, Teníamos muchísimos. Sin embargo, teníamos... ¿Más de 64 tipos de chile tenemos? Más de 64, pero no consideramos los domesticados. Y aquí voy con lo que voy a decir. Eso es muy interesante, tienes razón. El chile, en México prehispánico había dos especies de chiles. Una que es como el chiltepín, y el piquín. Son a partir de esas dos variedades nativas de las cuales se van a desarrollar toda la diversificación. Una de ellas, por ejemplo, primigenia, podía ser el chile amachito, que también es como de esa gama. Todos esos chiles pequeñitos y muy picantes que se dan de manera silvestre prácticamente son chiles nativos de México. La segunda categoría son los chiles domesticados. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que esos chiles
vinieron o se adaptaron a ciertas condiciones climáticas y geográficas. Uno de esos ejemplos es el chile morrón o el chile pimiento, que obviamente no va a ser el mismo que va a tener un pimentón español, pero tampoco va a tener estas características tan rústicas. Aquí un ejemplo muy interesante en la península es el chile dulce. El chile dulce, si ustedes lo ven, tiene esta estructura como de un chile pimiento, más chiquito, pero es dulce. Ese es un chile domesticado. Fíjate que no lo conozco, el chile dulce. Y además es aquí, la gente lo come muchísimo, el famoso rice and beans, muy característico de la comida chetumaleña, que también es parte de la cuenca del Caribe, esta cocina maravillosa. Yo creo que yo no salgo del habanero y del xcatic. Pero también son chiles domesticados. ¿El habanero es domesticado? No, ese es introducido. O sea, peor. Ahorita vamos a regresar con eso, si te parece bien. Vamos ahora a nuestro tip de etiqueta y costumbres y regresamos. Cócono Restaurante presenta. El llamado encuentro de dos mundos permitió el intercambio de productos y costumbres. Hoy veremos algunos de los ingredientes que América heredó a España. Por sus cualidades picantes como sustituto de la pimienta, se encuentra el ají en lengua taína o chili en náhuatl. El tabaco, consumido de varias formas y para diversos fines, incluyendo el ritual y el medicinal. El cacao, cultivado por varias culturas mesoamericanas durante al menos 3 milenios. El aguacate, llamado en España como la pera de las Américas, y otras frutas dulces como la guanábana, la piña, la guayaba, el plátano, el mamey, la papaya y muchas más. Varios alimentos cuyo nombre tiene la terminación T de origen náhuatl son delicias que México regaló al mundo. Cacahuate, quelite, zapote. La vainilla, la papa, el maíz y el tomate son otros de los grandes productos de origen americano. Y estos son solo una probadita. Cócono Restaurante presentó. Regresamos a El Mundo en un Bocado, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com y 193-0200 es nuestro teléfono en el estudio. Llámenos, corríjanos, critíquenos, sugiéranos, felicítenos, sugiéranos qué tema le gustaría escuchar, en fin, y ver. Así que aquí estamos dispuestos para ustedes. Claro. Y bueno, estábamos con lo de los chiles, ¿verdad? Sí, me gustaría hacer una acotación antes de que continuemos. La introducción del jitomate se da a través de tres teorías de entrada. La primera es las Islas Canarias, como lo mencioné anteriormente, es el puerto de Sevilla, y la tercera es La Coruña. No era Cataluña, es La Coruña. No era Cataluña, es La Coruña. Sí, yo también fíjate que yo pensé que sí era Cataluña, pero sí, tienes razón, La Coruña era un puerto importantísimo. Así es, y precisamente por eso es importante que lo rectifique, porque, bueno, hay que tener credibilidad y honestidad en las cosas, ¿no? Claro que sí. Hablábamos de los chiles y estamos con el chile habanero. El chile habanero. Bueno, el chile habanero está, si podemos clasificar los chiles, están los silvestres o nativos, que van a ser los piquines y los chiltepines. La segunda son los introducidos, que en chiles introducidos van a ser, por ejemplo, el chile manzano. Claro. Y el rocoto peruano. Pero a ver, ¿es introducido o es más un híbrido? Pues también se le llama híbrido, sin embargo, se le llama introducido porque recuerda que se generan rutas comerciales importantísimas que va a ser México a través de Acapulco, Campeche, etcétera, pero también vamos a tener Perú. Perú también va a ser uno de los puntos estratégicos comerciales, Filipinas también. Entonces, mucho de esos productos también van a subir a México. Pero el habanero no es introducido, el habanero sí es nuestro. El habanero no, el habanero es un Tiene denominación de origen. Sí, tiene denominación de origen, pero bueno, algunos historiadores consideran que el chile habanero tiene de procedencia de las Antillas. Entonces, es un producto que, a razón de estos historiadores, dice que a través de las Antillas es como llega al Nuevo Mundo. Muy bien. Bueno, el chile es importantísimo. Es que, ¿sabes qué, Elena?
Yo considero que de todos estos productos que hemos mencionado, valdría la pena hacer un solo programa Sí, de cada uno de los productos. definitivamente. Porque hay tantas variedades, tantas clases y tanto que aprender de ellos. Sí, por y supuesto. tantas recetas que además podríamos dar también al Las respecto. cuestiones nutricionales también Pues claro. que están muy en boga y que además son importantísimas, ¿no? Y otro elemento, a lo mejor si me permites continuar con esto, es el chilacayote. El chilacayote es un producto que es parte de las calabazas y que este chilacayote lo van a llamar los antiguos mexicanos como calabaza blanca. ¿Qué propiedades tiene y que aquí me encantaría? Chilacayutli o algo así, Chilacayutli creo que se llamaba, Ajá, ¿no? y precisamente este producto, para todas las personas que son diabéticas, es uno de los alimentos más saludables que va a disminuir la diabetes. Y que va a ser considerado también un producto que México da al mundo. Igual que la calabaza. Y la además calabaza, es por la supuesto. triada, ¿no? Sí, por supuesto. Chile, maíz, no. Sí, chile, maíz y calabaza, o Depende frijol, maíz y calabaza. También depende del contexto geográfico, ¿no? Hay triadas que son chile, maíz y calabazas, o chile, maíz y frijol. Entonces va a depender también del contexto geográfico en el cual estemos hablando. Yo creo que otro de los alimentos muy importantes prehispánicos fue el amaranto, que además lo tenemos hasta nuestros días, que también eso es maravilloso, ¿no? El amaranto es uno de los alimentos que más cantidad de nutrientes va a tener. Así es. Si lo vemos desde la perspectiva de aminoácidos esenciales, es un alimento que aporta muchísimo. A través de esta semilla que se tostaba, se molía, se podía hacer pinole, era producto para atole, para tamales, era un alimento súper poderoso a nivel nutricional, ¿no? Todavía hasta la fecha han salido investigaciones acerca de las propiedades nutricionales del amaranto y bueno, es de sorprenderse la cantidad de nutrientes que tiene. Sí, dice que de hecho ayuda a combatir precisamente la desnutrición. Sí, y así creo es. por ahí que yo me acuerdo que de alguna manera se habló de una noticia hace no muchos años que la NASA, que uno de los astronautas se llevó amaranto en uno de sus viajes precisamente. Sí, así es. Y hubo una etapa en la historia de nuestro país que fue vetado el amaranto, precisamente por esta relación simbólica, ritual que tenía el amaranto. Recordemos que algunas de las festividades de México prehispánico era elaborar figuras de animales o de antropomórficas con el amaranto y miel de agave, lo cual, pues las consumían. Entonces esto tenía un carácter simbólico y precisamente cuando entra la corona española, uno de los elementos que va a radicar va a ser el amaranto, precisamente por esta condición ritual religiosa que tenía. Entonces, mucho tiempo el amaranto se vio relegado. Por eso es maravilloso que lo tengamos hasta nuestros días, porque Definitivamente. pudo haber desaparecido, ¿eh? Definitivamente. Y otro alimento que está ahí junto con pegado es la chía. La chía, La chía maravillosa también. Sí, ¿no? Y además la chía aparece en estos libros que acabamos de mencionar, el Códice Florentino, en donde también, bueno, ahí es muy mencionada la transportación y la comercialización de la chía como un alimento maravilloso y hasta la fecha todas las propiedades en fibra, en antioxidantes que nos da, claro. La chía es maravilloso. Entonces hay que voltear otra vez a estos productos maravillosos. El aguacate. Uy, bueno, es que si por productos no vamos a parar y todos con sus grandes variedades. El aguacate también presenta una variedad de especies impresionante, ¿no? Y las cualidades que tiene el aguacate en grasas, pues es benéfica, ¿no? Es estas llamadas grasas saludables que también tenemos que consumir y que desde tiempos muy remotos prehispánicos ya se utilizaba el aguacatl, así se le llamaba. Actualmente conocido como el oro verde. El oro verde. ¿No? Prácticamente ya se hace todo con el aguacate. Ya lo sé, imagínate un guacamole, qué delicia. Sí. Bueno, nada más un taquito, una tortillita con quesito y aguacate. O sea, nada más eso. Salecita y ya. Sí, a mí me encanta, me lo como a cucharadas, ya Sí, sabes, es con delicioso. pura salecita. Oye, hay muchos productos. La vainilla es muy importante, porque además es una orquídea. Es una orquídea y como lo hablamos en otra ocasión, es un producto que se tiene que cuidar mucho precisamente por la floración, ¿no? Por el cuidado que se le tiene que dar y es otro de los grandes regalos al mundo y que va a impactar definitivamente a la repostería mundial. Y que en algún momento en el viejo mundo, cuando conocieron la vainilla, se lo pusieron al chocolate. Sí, así es. Combinaron estos dos productos maravillosos. De frutas podríamos hablar, porque bueno, desde luego, el cacahuate. Mira, el cacahuate se dan menciones de que viene del Imperio Inca.
y son los mexicanos quienes lo domestican y son los que aprenden a cultivar y a desarrollar todo un plan alimenticio a través del cacahuate. Hay una fruta que, bueno, por ejemplo, ahora que yo vine a vivir al sureste, mucha gente la desconoce incluso aquí, ¿no? El zapote. El zapote, bueno, si habláramos de las zapotáceas, que es el género en el cual tenemos este alimento maravilloso, tenemos una diversificación de zapotáceas maravillosa que precisamente por el contexto geográfico no conocemos. Pero me parece también una opción alimentaria muy buena, muy refrescante, muy rica, cargada de mucha fibra, de fructosa, y eso va a hacer que también sea un alimento que la gente lo va a ver medio raro, pero tiene un sabor y muchas cualidades nutricionales muy interesantes. El zapote. Y bueno, otro de los el mamey, ¿no? El mamey, el que camote. está dentro de esa categoría, zapotáceas, mamey, guanábanas. El tejocote. El tejocote creo, no quiero mentir, probablemente no sea... ¿Es domesticado aquí? Probablemente sea domesticado, sin embargo, bueno, menciones del tejocote no he encontrado mucho a nivel histórico, pero sería un tema muy interesante investigar. Claro que sí. Bueno, además el zapote y el tejocote ya van a venir en temporada. Sí, y hay que aprovecharlos y los disfrutarlo. Dulces, ¿qué tal el los ponche. dulces maravillosos? Y el dulce de tejocote. Buenísimo. Y el dulce de zapote con naranja. Sí. Maravilloso. Hablábamos del maíz anteriormente, perdón que regrese al maíz, pero hay otro producto maravilloso y hablábamos que del maíz nosotros aprovechábamos todo. Aprovechábamos el grano, aprovechábamos la envoltura del tamal, la caña del caña, maíz, las hojas. Y el hongo, el huitlacoche. El huitlacoche ciertamente es un hongo, un parásito que crece en la mazorca del maíz y que también va a tener propiedades interesantísimas, como van a ser azúcares. Estos azúcares son, digamos, azúcares buenos. Uh-huh. Va a tener gran cantidad de grasa, también de la buena. Tiamina, que es una de los aminoácidos esenciales, y bueno, es un alimento que nada más por su nivel nutricio es un regalo. Y además, como es un producto estacional, es un producto también como para agasajarse en esas temporadas que hay huitlacoche, hay que consumirlo. Ay, igual te estoy viendo raro, pero ¿sabes qué? Es que estoy pensando en otra cosa. Estaba yo pensando en unos guauzontles capeaditos en salsa roja de jitomate. Oh, los guauzontles, bueno, entran en la categoría rico. de los quelites, y estos quelites maravillosos que van a hacer, el guauzontle se va a distinguir por muchas cosas. Pero además, algo que me parece muy relevante es que va a ser un gran protagonista para la cocina barroca. Uh-huh. Y no sé si recordarás que tenemos un platillo maravilloso que son los guauzontles capeados rellenos de queso. A ver, te voy a interrumpir. Sí. Y vamos a la opinión del chef Federico claro. López, porque si no nos corta la guillotina. Vamos con Fede, adelante. Hola, soy Federico López y vamos a hablar de los productos que México le regaló al mundo. Hoy la cocina mexicana está más de moda que nunca y los productos como el cacao y el aguacate están en todos los supermercados y sobre todo en boca de todo mundo. Pero México es mucho más allá de los productos que conocemos cotidianamente, ya que el maíz también está viajando mucho, el amaranto, los chiles y sobre todo todos aquellos productos de carácter, digamos, folclórico o totalmente indígena. Pero lo que es más aún es que México es uno de los países de mayor exportación de productos agrícolas hacia el mundo entero y hace que los productos mexicanos viajen de una manera impresionante. Pero también hoy en día las hierbas, los quelites y sobre todo aquellos que se necesitan para hacer la cocina mexicana ya se están haciendo mucho más populares en diferentes regiones de Europa y sobre todo Asia. La cocina mexicana ha hecho que estos productos viajen y ha hecho que se vuelvan famosos, no nada más por sus sabores y sus texturas, sino también por su rareza como son los insectos y sobre todo ahora también sus licores como es el mezcal, que está de gran moda a nivel mundial. Estos productos siempre han viajado desde la conquista de más de 500 años hasta hoy en día en las maletas de muchos cocineros que cocinan por todos los restaurantes del mundo. La cocina mexicana está viajando más que nunca y sus productos viajan con ella. Yo estoy seguro que cada vez más gente va a conocer
de la riqueza gastronómica que tiene México y de estos productos. Yo soy Federico López y esta es la opinión del chef. Regresamos con ustedes en El Mundo en un Bocado y platicando con la profesora, la maestra y chef, maestra de gastronomía de la Universidad del Caribe, Elena Gamarra. Elena, estábamos con este delicioso platillo de los guauzontles que, bueno... Así es que a todos se nos antoja muchísimo, ¿no? Pensar en esta hoja, estas hojitas, estas pequeñas hojitas que además tienen un relleno de queso y además son capeadas, es un platillo totalmente barroco. Oye, y regresando un poquito al huitlacoche y también al guauzontle, ambos tienen bastantes propiedades. Sí, definitivamente. El guauzontle, al ser un quelite, tiene una gran cantidad de hierro. Y eso pues va a ser a nivel sanguíneo, es buenísimo. En el caso del huitlacoche, bueno, se presume que hasta tiene facultades antitumorales, antioxidantes y tiene aminoácidos esenciales como la tiamina, que son de los básicos y de los más importantes que tenemos que tener. ¿Cómo no? Oye, además yo no entiendo por qué antes sí están tan sanos los quelites. Cuando yo era chiquita, mi papá me decía, cuando no tenía fuerza, se volteaba y me decía, caray, parece que estás criada con quelites. Yo creo que le daban una importancia en esa época a la carne mucho más fuerte como proteína que a este tipo de hierbas. Sí, y definitivamente eso se da más, sobre todo en el siglo XVII, donde la producción de carne de res se hace muy fuerte y per cápita la gente comía muchísima carne de res. Y eso yo creo que lo venimos arrastrando desde el siglo XVII, porque si lo vemos de manera originaria, pues siempre fuimos de productos de la milpa, quelites, maíz. Sí, que eso fue algo que nos aportaron del otro lado, del viejo continente a nosotros. Que ese será otro programa que tendremos que hacer. Muy interesante, también un tema muy extenso. Claro que sí. Vamos ahora a nuestra sección del sommelier a ver qué nos regaló o qué regaló México al viejo continente en bebidas también. Adelante. Mi nombre es Benjamín Nava, sommelier y mezcalier. Hablando de toda esta diversidad de productos que tiene nuestro México, vamos a hablar de un gran producto muy utilizado en muchas distintas áreas. Me refiero al cacao. El cacao, como símbolo prehispánico, se ocupaba como moneda y el origen es, según los datos históricos, pues en la zona maya, netamente en Tabasco. Y de ahí se traslada como tributo hacia distintas partes, ¿no? En Tenochtitlán y en la parte central de México, y de ahí se difunde y se ocupa para hacer bebidas y algunas bebidas ceremoniales, ¿no? Hablando de estas, existe una bebida que se llama pozol, que es una mezcla de una masa de maíz fermentada, que después se sazona con cacao y se puede tomar frío o caliente, sobre todo en las mañanas, que da mucha energía. Nos vamos hacia la parte de Chiapas, ahí tenemos el tascalate, y esta bebida también se sazona con achiote, además del cacao, y pues da una bebida resultante de un color rojizo bastante interesante y que se ofrecía a todas estas deidades prehispánicas, ¿no? Una de las grandes bebidas a base de cacao que se ocupaban y que hoy por hoy todavía se siguen bebiendo en todo Oaxaca, nos referimos al tejate. Este tejate tiene hueso tostado de mamey, maíz, ya sea tortilla o maíz tostado, y cacao. Está considerada como una de las bebidas más puras porque dentro de la química que sucede dentro del guaje grande, si cae alguna impureza, se corta y se tiene que volver a hacer. Y al momento de estarlo frotando, provoca una espuma, que eso es lo más atractivo y lo que toda la gente busca, el gustar esa espuma con esta bebida ancestral. Los dejo con su programa. Recuerden, El Mundo Embocado, cada sábado al punto del mediodía. Mi nombre es Benjamín Nava. Salud. Bueno, pues y continuando con este maravilloso programa, Elenita Gamarra, nopal, no podemos
restarle importancia al nopal. No, para nada, y prácticamente podría ser tema de un solo programa. Claro. En el caso del nopal, se van a sorprender, tenemos 114 variedades de nopales. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué se pueden hacer con variedades? ¿Y qué se puede hacer con los nopales? Bueno, nos los comemos en diferentes fases, ¿no? El famoso nopal baby, hasta el nopal más grande, más recio. Ese se puede abrir, rellenar, se le pone un alambre y se cuece a las brasas, ¿no? Yo hago una receta buenísima con hongos y es un elemento también que sirve como una vasija o como un recipiente para cocinar. Mucha gente lo sabe y yo cuando lo hago en mis clases se quedan así como, ¿de verdad se puede hacer esto? Ajá. Sí se puede. El nopal, bueno, nos va a proveer de muchas cualidades nutrimentales. Una de ellas va a ser el fierro, el magnesio, el sodio, el potasio, y son algunas de las tantas aportaciones nutrimentales que nos va a dar el nopal. Así que es un elemento importantísimo también y que ha caminado prácticamente desde la época prehispánica hasta nuestros días. ¿El xoconostle tiene algo que ver con el nopal? Pues es el fruto, pero el xoconostle es de una variedad específica de cactácea. Un nopal, ¿verdad? No está en todas. No está en todas y es una variedad específica de cactácea. Lo interesante del xoconostle es que al xoconostle se le van a dar algunas propiedades cítricas y hay algunos recetarios, sobre todo ñañús, que mucha gente les dice otomís, pero son los ñañús. Y hay una receta interesantísima que son las setas, uh-huh. Las desmenuzan y les ponen el jugo del xoconostle y como que lo curte. Entonces es un ceviche de setas. ¡Qué maravilloso! Y no sabe amargosito porque el xoconostle es un poco amargosito, ¿no? Ese se licúa y se mezcla con las setas blanqueadas y no sabes qué maravilla de alimento. Oye, la jícama o jícamatl. Bueno, la jícama ahorita ya se puso mucho de moda porque es un alimento que tiene baja cantidad de sodio. Claro. Los antiguos mesoamericanos también la utilizaban mucho como una fruta y sobre todo para el campo, para las actividades del campo. Eso es, perdón que te interrumpa, yo te iba a preguntar, ¿es fruta o es verdura? Me pasa un poco como en el aguacate, ¿es fruta o es verdura? Pues en realidad, bueno, si lo vemos desde algo muy estricto, pues recordarás que es un alimento que se da debajo de la tierra. Un tubérculo, ¿no? Es un tubérculo. Pues caray, pues mira, vamos nada más a decir los que nos faltaron, que de verdad los tendremos que tocar en otra ocasión y hay que hacer una segunda parte de todo esto, de este Definitivo. programa, porque la verdad nos faltaron muchísimos. Nos faltó la yuca. Nos faltó, por ejemplo, el maguey, hablar de los agaves, el maguey. Nos faltó hablar un poco también acerca de los chayotes, la guanábana, de los ejotes, que tiene gran cantidad de isofólico, que a las embarazadas les cae re bien todo eso. El capulín. No tocamos, por cierto, como animal, el guajolote. Que también en nuestra gastronomía y en la gastronomía del mundo es importantísimo el guajolote. Así es. Nada más en Navidades. Nada más en Navidades. Es una de las grandes aportaciones, ¿no? Y de hecho hay muchos, por ejemplo, Virginia Savarin en el Fisiología del Gusto, que es un libro clásico, habla precisamente de esta experiencia que tiene en Estados Unidos con el guajolote, ¿no? Con el turkey, el famoso turkey. Claro que sí. Vamos al panorama gastronómico y regresamos ahora sí que para cerrar este maravilloso programa. Adelante. Buenas tardes, este es el panorama gastronómico de esta semana. Si quieres sumarte al movimiento de apoyo al comercio local, asiste cada miércoles al Tianguis del Mayab, una deliciosa tradición que cada semana nos espera en la explanada de la Universidad del Caribe, al norte de la ciudad, con productos orgánicos, comida tradicional mexicana, artesanías locales y tianguis de libros. Ven con tu bolsa de mandado de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y apoya el consumo de productos locales y hagamos crecer también nuestra gastronomía. Una de las gastronomías más ricas en sabores, historia y preparaciones es la India. Para conocer más de sus sabores, disfruta del Festival Gastronómico de la India, Tierra de Especies, que se realiza en el Hotel Presidente Intercontinental Polanco de la Ciudad de México. Este festival se realiza en colaboración con la Embajada de la India en México y el Centro Cultural de la India, Gurudev Tagore, hasta el 21 de octubre.
El puerto de Acapulco será sede el 17 y 18 de octubre del encuentro Oficios Culinarios 2019, que reunirá a más de 150 profesionales del sector restaurantero, hotelero y de servicios relacionados con esta industria. Además de conferencias, se realizará el tianguis de cocineras tradicionales y se entregará la medalla Ricardo Muñoz Zurita. En esta edición, los galardonados serán la cocinera y antropóloga Raquel Torres, con el mérito a la educación gastronómica, Ignacio Urquiza, con el mérito editorial en gastronomía, y Francisco Mayorga, que será reconocido con el mérito a la investigación gastronómica por sus aportaciones de investigación de la cocina chiapaneca. Ya octubre empieza a oler a cempasúchil. Si vives o viajas a la Ciudad de México, no te pierdas del 15 al 19 de octubre el evento Celebrando la Eternidad en el lago menor del bosque de Chapultepec. Se trata de una experiencia en la que podrás apreciar proyecciones, escala real, de campos de flores de cempasúchil, cementerios, ornamentos y ofrendas tradicionales que no es tan común ver hoy en día. Este es uno de los muchos eventos que se realizará en el país para conmemorar el Día de Muertos. Hasta aquí con el panorama gastronómico de El Mundo en un Bocado. Pues ya se nos terminó el tiempo y de verdad Elena Gamarra, chef y maestra de gastronomía de la Universidad del Caribe, pero además no solo, maestría, ¿en qué tienes? Bueno, se llama Maestría en Cocinas de México, la hice en Tijuana, Baja California, en Culinary Art School, y pues una maestría que nos habla desde la perspectiva antropológica de la comida mexicana. Qué maravilla, es que yo soy una apasionada de la historia, entonces la verdad para mí este programa ha sido maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad, Elena Gamarra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, desde luego a todo el equipo de producción y a todos los que tuvieron que ver con este programa, pero sobre todo a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo les recuerdo que el próximo sábado estaremos también por el 92.3 de FM, el 740 de AM, por radioformulaqr.com, y los invitamos a comernos El Mundo en un Bocado. El Mundo en un Bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El Mundo en un Bocado.